No, no puedo creer que de verdad vaya a estirar la pata. ¡Qué suerte! No. Así no habrá ni pensión alimenticia ni división de bienes, y por fin podré casarme con ella abiertamente. Valeria. Una risa inapropiada, de mal gusto y burlona, rompió el silencio estéril y frío de la sala de espera del hospital. La luz roja sobre el quirófano acababa de apagarse, y el médico comunicaba la trágica noticia. La esposa había fallecido, y esto sucedió inmediatamente después. En lugar de llorar la muerte de la esposa, el marido, el suegro, la suegra y una mujer desconocida para mí celebraban con una alegría embriagadora. Pero en ese momento, ninguno de ellos sabía que en la fría mesa del quirófano, justo cuando iban a cubrir mi rostro con la sábana blanca, mi conciencia regresaba lenta y silenciosamente, y tampoco sabían que en pocas horas vivirían la mayor desesperación y arrepentimiento de sus vidas. Sí, era yo. Lo último que recordaba era el pitido implacable y constante de la máquina de electrocardiograma. La presión del IA está bajando, paro cardíaco, el grito desesperado de la enfermera y el ruido del personal médico corriendo. Después de los intensos dolores de parto y la hemorragia masiva, caí al fondo de un oscuro abismo llamado inconsciencia. Ah, así que me muero. ¿Habrá nacido mi bebé sano y salvo? En la oscura nada, solo este pensamiento errante ocupaba mi mente, pero ocurrió un milagro. Fue como si de repente hubiera salido a la superficie del agua. Mis sentidos regresaron inesperadamente. Mi cuerpo pesaba como el plomo. No podía mover ni los párpados. No podía levantar un solo dedo, no podía emitir ningún sonido. Sin embargo, mi oído se agudizó de forma antinatural. Un clic. La puerta del quirófano se abrió un poco. Parecía que el médico había salido para informar a la familia que esperaba fuera sobre la situación. A través de la puerta entreabierta, escuché claramente la conversación del pasillo. Doctor, ¿entonces Sofía realmente murió? Era la voz de Alejandro, mi esposo, pero sonaba emocionada, casi vibrante. Sí, lamento profundamente comunicar que, debido a una grave hemorragia posparto, aunque logramos salvar al bebé y actualmente se encuentra en una incubadora, su esposa, la voz del médico reflejaba un dolor sincero y profundo. Normalmente, un esposo en esa situación se derrumbaría llorando, pero las siguientes palabras que llegaron a mis oídos fueron completamente incomprensibles. Genial, ¿escuchaste eso, mamá? Esa mujer realmente murió. Una voz femenina, aguda y joven. ¿Quién es esta mujer? Sí, lo escuché, mi querida Valeria. Oh, Dios desde el cielo lo ve todo. Finalmente nos libramos de esta inútil nuera con olor a pobreza. Nuestro Alejandro finalmente obtendrá lo que se merece. La risa feliz y sincera de mi suegra. La verdad es que, aunque lamento los gastos del funeral, todavía nos saldrá mucho más barato que si le hubiéramos pagado su parte de los bienes después del divorcio. Así nuestra familia también está a salvo. Añadió mi suegro con una voz gélida. No podía creer lo que oía. Mi esposo, Alejandro, desde que quedé embarazada, no paraba de decir que tenía mucho trabajo, se quedaba fuera hasta tarde y pasaba los fines de semana en almuerzos de negocios. Mis suegros me atormentaban constantemente, diciéndome que no holgazaneara solo porque estaba embarazada, y con mi enorme barriga me hacían trabajar como una esclava. Yo soporté todo esto en silencio, solo por mi hijo que estaba por nacer. ¿Y para esto? Valeria, ¿quién es esa mujer? Alejandro. Así por fin podré dar a luz abiertamente a tu verdadero heredero, que crece aquí en mi vientre. Al escuchar las palabras de la mujer, mi corazón se congeló, me había engañado y además la había embarazado. ¡Ac! ¡Qué largo ha sido! Ya quería pedirle el divorcio a Sofía desde hace un año, cuando esta estúpida también quedó embarazada y pensé que las cosas se complicarían. Pero así todo se resolvió perfectamente. Al mocoso que parió lo meteremos en alguna institución del DIF, y nosotros fundaremos una nueva y verdadera familia. La risa asquerosa de Alejandro resonaba en el pasillo. Imperdonable. La ira, la desesperación y el odio sin fondo. Todas mis emociones se fundieron en una masa densa y recorrieron mi cuerpo como un grito silencioso. No entregaré a mi hijo a semejantes monstruos en la oscuridad, paralizada, en silencio. Luché, intentando reavivar la llama de la vida en mi interior. De repente, uno de los médicos que se había quedado a mi lado en el quirófano gritó bruscamente. Oiga, doctor, ¿qué está pasando aquí? El obstetra que regresaba de afuera corrió hacia mí. Se oyó el apresurado tintineo de los instrumentos médicos. Luego, el médico que observaba la pantalla del ultrasonido, con voz temblorosa, como si hubiera visto un fantasma, susurró, «Hay otro. Son gemelos». Esta única frase cambió el aire del quirófano. ¿Qué? En los exámenes preliminares solo se veía un bebé.
Probablemente el primer bebé cubría completamente al segundo. Y el latido del corazón ha vuelto. La madre está viva. Así es. Todavía no había muerto. Ese fue el momento en que mi bebé tocó la campana del contraataque. Un pitido rítmico y mecánico resonó en el espacio estéril cuando recuperé la conciencia por completo. Ya estaba acostada en una cama de la unidad de cuidados intensivos, UCI. Es un verdadero milagro. Su circulación se restableció desde ese estado y pudimos traer al segundo bebé al mundo sano y salvo. Sobre mi cabeza, escuché la voz aliviada del médico. Ah, así que el segundo también sobrevivió. Gracias a Dios, en mi alma derramé lágrimas calientes de alivio, pero mi cuerpo todavía pesaba como el plomo. Un grueso tubo de intubación me quemaba en la boca, las máquinas respiraban por mí. No solo no podía hablar, sino que no podía mover ni un solo dedo, ni los párpados. Estaba completamente encerrada en mi propio cuerpo, en la prisión del silencio. Sin embargo, el estado de la madre sigue siendo crítico. Informemos inmediatamente a la familia que la esposa ha sobrevivido y que han nacido gemelos. Los pasos apresurados del médico y la enfermera se alejaron. No, no les digan que son gemelos. Intenté gritar desesperadamente, pero de mi garganta solo salió un jadeo de aire. Mi esposo Alejandro y sus padres en el quirófano. Con mis propios oídos escuché lo felices que estaban por mi muerte. No puedo entregar a mis hijos, a quienes di a luz a costa de mi vida, a las manos de gente tan cruel y despiadada. Si lo pienso bien, nuestro matrimonio fue un camino de espinas desde el principio. En mi infancia, perdí a mis padres en un accidente de coche y crecí en el sistema de cuidado estatal, pasando de una familia de acogida a otra. Precisamente por eso, anhelaba más que nadie una familia propia y cálida. Cuando me casé con Alejandro hace 3 años, le di todos mis ahorros, que había ganado trabajando día y noche, para que pudiera iniciar su propia empresa de tecnología. Mis suegros se burlaron de mí. Una huérfana don nadie, que ni siquiera tiene el bachillerato. ¿Qué quiere de nuestro hijo? Pero Alejandro me defendió. Yo amo a Sofía. En ese momento, creí que iría al infierno por él. Pero tan pronto como su empresa comenzó a prosperar, Alejandro cambió por completo. Vestía trajes caros hechos a medida y por las noches frecuentaba los lugares más exclusivos de la Ciudad de México. Mis suegros cambiaron de opinión de la noche a la mañana y simplemente se mudaron a la casa con jardín en Polanco que yo había ganado, y construido con mi propio sudor y sangre. Solo viven de nosotros, como parásitos. Ya no eres digna de nuestro hijo, que es un exitoso director de empresa. Ni siquiera puedes hacer bien las tareas del hogar. ¿Por qué no tomas ejemplo de Valeria, su secretaria? Valeria. Este nombre salía de vez en cuando de la boca de mi suegro. En ese entonces no sabía de quién se trataba, pero ahora lo entiendo todo con claridad cristalina. Se trata de esa joven y ambiciosa mujer que se unió a la empresa. Cuando anuncié que estaba embarazada, Alejandro chasqueó la lengua abiertamente. Vamos a abortarlo. Llega en el peor momento. ¿Quieres arruinar mi vida? Me escupió las palabras, pero yo luché por proteger a toda costa la pequeña vida que crecía dentro de mí. Con una barriga enorme, soporté en silencio las humillaciones de mis suegros. Fregaba el suelo a 4 patas y hacía todo lo que me ordenaban. Y mientras yo luchaba hasta el final por mi vida y la de mis bebés, ellos celebraban mi muerte junto a la amante. De repente, la pesada puerta de la unidad de cuidados intensivos se abrió de golpe. Doctor, ¿qué significa esto? Hace un momento dijo que mi esposa había muerto. Era la voz irritada y furiosa de Alejandro. Por favor, cálmese, señor. Su esposa se ha aferrado a la vida con una fuerza increíble. Ya ha superado el peligro inmediato, y tengo otra noticia maravillosa, pero antes de que el médico pudiera revelar la existencia de los gemelos, Alejandro lo interrumpió y escupió palabras difíciles de creer. Bueno, sobrevivió, pero solo está vegetando, ¿no? Como una planta. No me venga con cuentos. Ya hemos contratado a la funeraria y nos estamos preparando para mi nueva vida con mi nueva esposa. No podía creer lo que oía. Escucha que su esposa ha regresado de la muerte, y esa es su primera reacción. Rechazo cualquier tratamiento adicional para mantenerla con vida. Firmaré cualquier papel ahora mismo. Desconecten la máquina y pongan fin a todo esto. De la boca de mi esposo salió una orden de asesinato abierta y cruel. ¿Qué está diciendo, señor? Su esposa está luchando desesperadamente por su vida. El médico protestó, enojado e indignado. Pero el infierno aún no había terminado. Detrás de Alejandro se oyeron los pasos de unos tacones de aguja. Luego Valeria, la amante, se acercó y habló con una voz melosa y repugnante. Alejandro, cariño, dejemos esto. Estaba pensando en ese bebé que sobrevivió. Tengo una idea genial. El plan que la mujer expuso era espeluznante más allá de toda imaginación. El aire ya frío de la unidad de cuidados intensivos
Pareció enfriarse otros 20 grados. Los labios rojos sangre de Valeria se curvaron en una sonrisa burlona mientras tejía palabras crueles. Alejandro, ¿qué tal si criamos a ese único bebé sobreviviente como si yo lo hubiera dado a luz? Mi esposo, mis suegros e incluso el médico se quedaron sin palabras por un momento. Y por supuesto, yo también, que yacía paralizada en la cama. ¿A qué te refieres, Valeria?, preguntó Alejandro confundido. Valeria, sin sentir en absoluto la gravedad de la situación, miró mi cuerpo inmóvil y sonrió burlonamente. Como esta mujer de todos modos solo será un vegetal en coma que nunca más abrirá los ojos, ¿no sería lo mejor para el niño que yo fuera su madre? En los papeles, yo seré la madre, y lo criaré como el digno heredero del hijo de un director de empresa. No me tomen el pelo. El médico fue el primero en alzar la voz. Registrar al hijo de otra persona como propio es un delito, falsificación de documentos. Y lo más importante, es la mayor bofetada para la madre que arriesgó su vida por él. Nunca permitiré esto. Con la justa ira del médico, yo también, en el fondo de mi alma, estaba profundamente de acuerdo. Así es. Nunca le daré mi hijo a una mujer así. Pero mi resistencia silenciosa no les llegó. Ay, doctor, usted es demasiado apegado a las reglas. Valeria se rió y se colgó del brazo de Alejandro. Alejandro, piénsalo, si todo sigue así, a este niño lo señalarán toda su vida por ser la sangre de una mujer tan inútil e ignorante. Pero si crece como el hijo de una mujer joven y educada, nadie tendrá una mala palabra que decir. Ante esto, mi suegra, que había estado observando en silencio, de repente comenzó a aplaudir. Ay, mi querida Valeria, eres tan generosa y de buen corazón que quieres criar al sucio cachorro de esta gata ladrona como si fuera tuyo. Realmente una idea brillante. Asintió también mi suegro. Odio la sangre con olor a pobreza de Sofía, pero después de todo, en el niño corre la sangre de Alejandro. Y en cuanto a los papeles, conozco a algunas personas en la secretaría. Arreglaremos que el registro de nacimiento se haga por debajo del agua. Incluso mi suegro estaba dispuesto a participar en un delito tan grave. Esto es genial. Perfecto. Alejandro se rió de mal gusto y se inclinó sobre mi rostro. Oye, ¿escuchas esto, Sofía? El cachorro que pariste es a partir de hoy el hijo de Valeria. Una mujer tan miserable, que ni siquiera sabe sostener bien un trapeador. Valeria será mucho mejor madre. Descansa en paz. No, mi hijo. No lo toques. Devuélvemelo. La rabia ardía en mi pecho. Mis lágrimas habrían corrido a raudales, pero mis párpados ni se movieron. Era un verdadero infierno en la tierra. ¿Qué creen que he pasado? Cuánto he soportado su terror y he trabajado día y noche para mantener a esta familia. Y después de quitarme todo, incluso me arrebatan al hijo que di a luz a costa de mi vida. Basta ya. No toleraré más este comportamiento incalificable en las instalaciones del hospital. Y de todos modos, el niño no. El médico finalmente no pudo más y casi dijo que eran gemelos. No, doctor, no lo diga. Si se enteran de que hay otro bebé, también me lo quitarán. La sangre se me subió a la cabeza. El miedo, la ira y el instinto maternal sacudían mi cuerpo paralizado desde adentro. Bip. En ese momento, el monitor de electrocardiograma comenzó a sonar con una alarma ensordecedora. Mi pulso se disparó, mi presión arterial comenzó a saltar. Doctor, los parámetros vitales están colapsando, debemos intervenir de inmediato. La familia debe abandonar la habitación, ahora mismo. Gritaron las enfermeras y corrieron hacia mi cama. Ni siquiera sabe morir como es debido, solo causa problemas. Muérete ya, chasqueó la lengua Alejandro, luego rodeó la cintura de Valeria con el brazo y salieron de la habitación. Los suegros lo siguieron. Justo antes de que la puerta se cerrara, todavía escuché la risa espeluznantemente burlona de Valeria. Entonces iniciaré los trámites para la transferencia del bebé. Mientras mi conciencia comenzaba a desvanecerse de nuevo, me aferré desesperadamente al hilo de la vida. No me rendiré, no puedo morir, nunca los perdonaré. No sé cuánto tiempo pasó. En la habitación reinaba el silencio, solo se oía el sonido rítmico de las máquinas. Tal vez ya había pasado la hora de apagar las luces, la iluminación estaba atenuada. Clic, la puerta de la habitación se abrió silenciosamente. Una enfermera vino a revisar, pero sus pasos eran de alguna manera cautelosos y se detuvieron exactamente junto a mi cama. Pobre Sofía, ¿cómo te han destrozado estas sabandijas? Una voz conocida, profunda y tranquila. Mi corazón comenzó a latir más fuerte por la sorpresa. ¿Por qué está este hombre aquí? Era la persona con la que menos quería encontrarme en la vida. Reconocí al instante al dueño de la voz. Javier, el hermano mayor de Alejandro. Javier, a quien, justo después de casarme con Alejandro, mis suegros repudiaron de la familia.
Mi suegro me lo advirtió severamente. Ese hombre es un criminal, desfalcó a la empresa y huyó. Si lo ves, llama inmediatamente a la policía y nunca le hables. Por eso, para mí, él era el hombre más temible y malvado del mundo. ¿Qué hace Javier aquí? ¿Acaso quiere darme el golpe de gracia? El terror hizo que mi pulso se disparara de nuevo cuando la mano grande y cálida de Javier acarició suavemente mi cabeza. No te asustes, lo siento. Supongo que te contaron que soy un monstruo. Se rió amargamente y se inclinó muy cerca de mi oído. He estado observando constantemente cómo te tratan Alejandro y su familia. Me echaron la culpa de sus propios pecados para sacarme de casa. Luego, con el dinero que tú les ganaste con tu sudor y sangre, construyeron la empresa, y ahora quieren desecharte como un trapo sucio. ¿Qué? Mis suegros mintieron. Javier es inocente. Actualmente estoy reuniendo pruebas de sus fraudes, pero todavía me falta el eslabón decisivo. Sofía, música sé que debe ser horrible, pero resiste. Por favor, mantente con vida para que podamos recuperar todo lo que te quitaron. Con eso, Javier desapareció de la habitación como una brisa pasajera. En lo profundo de mi mente confusa y aturdida, se encendió un único y seguro rayo de esperanza. Tengo un aliado, no estoy sola. A la tarde siguiente, durante el horario de visitas, llegaron exactamente los demonios de los que hablaba Javier. Sigue viva, como una cucaracha indestructible. La voz desalmada de Alejandro resonó en la habitación. ¡Ay, ay! Hasta este respirador artificial tiene conectado. Me pregunto cuánto costará esto al día. Un desperdicio de dinero. Mi suegra golpeó bruscamente el borde de mi cama. La vibración recorrió mi cuerpo debilitado, casi vomité. No se preocupe, mamá, no pagaremos ni un solo peso de las facturas del hospital de esta mujer. Canturreó Valeria. Un sonido metálico. Escuché un tintineo, y luego alguien agarró bruscamente mi mano izquierda. Ni siquiera pude gemir, solo aguanté en silencio. Valeria tiró de mi anillo de bodas de mi dedo anular con tanta fuerza que casi me arrancó la piel. Ah, qué anillo tan barato y corriente. Pero si lo llevamos a una casa de empeño, tal vez obtengamos algo por él. Alejandro, la próxima vez me harás un anillo único en una joyería de renombre en la avenida Presidente Masaryk, ¿verdad? Por supuesto, Valeria, a ti solo te corresponde lo más caro. Serás mucho mejor que esta mujer miserable, que era tan tonta incluso para las tareas del hogar, y a la que solo usábamos como una vaca lechera. Vaca lechera. Escuchar esa palabra de la boca de Alejandro fue como si me hubieran congelado la sangre. La empresa que fundó con el dinero que yo gané trabajando noches enteras, con las ganancias de esa empresa mantenía a esta mujer. ¿Me oyes, Sofía? Si me oyes, entonces alégrate. Alejandro se inclinó directamente hacia mi cara con una sonrisa descarada. El cachorro que pariste ya está registrado. Por supuesto, en la casilla del nombre de la madre figura Valeria. Y su nombre es Oliver. Ese nombre anticuado y tonto que querías darle ya lo tiramos a la basura hace tiempo. Devuélvemelo, es mi hijo, mi bebé, a quien di a luz a costa de mi vida, a una ladrona así. La ira casi desgarró mi cuerpo, pero todavía no podía moverme. Era un verdadero infierno en vida. Mientras estaba condenada al silencio, la humillación se intensificaba. Por cierto, en la cuenta bancaria de esta mujer había menos dinero de lo que pensaba. Incluso para esto es inútil. Escuché el susurro de papeles. Mi suegra estaba hojeando mi libreta bancaria. Seguramente la sacó de mi bolso. Bueno, ¿qué esperábamos? Una mujer que ni siquiera tiene el bachillerato, solo una proletaria sin educación. Aunque trabajara de sol a sol, esto es todo lo que pudo lograr, se rió Valeria, mientras el taconeo de sus zapatos se acercaba a mi rostro. Susurró tan bajo que Alejandro y mi suegra no la oyeron. Susurró la maldición del diablo en mi oído. Oye, Sofía, ¿me oyes, verdad? Te contaré un secreto. La empresa de Alejandro en realidad está al borde de la quiebra, así que con Alejandro hemos solicitado enormes préstamos a tu nombre, varios cientos de millones de pesos. Si por casualidad te despiertas de este coma, lo que te espera es solo una trampa de deudas de por vida y la bancarrota personal. Créeme, es mejor para todos que sigas durmiendo aquí. Para siempre. Una sentencia cruel que me arrojó al pozo más profundo de la desesperación. Incluso para ti es mejor si no te despiertas. El susurro de Valeria me atravesó el corazón como un cuchillo afilado. Préstamos de cientos de millones a mi nombre. Una empresa al borde de la quiebra. Desde el principio solo querían exprimir mi patrimonio y mi fuerza de trabajo para, al final, cargarme con todas las deudas y desaparecer. Bueno, Valeria, vámonos. Tengo una reunión con el abogado, dijo Alejandro con impaciencia desde la puerta. Oh, es verdad. Y también tenemos que arreglar el cambio del seguro de vida,
para que después de la muerte de Sofía podamos recibir el dinero sin problemas. Respondió Valeria con una voz notablemente alegre. Seguro de vida. Otra palabra que apenas podía creer. Sí, le contraté un seguro de vida de 150 millones de pesos a esta mujer, y yo soy el beneficiario. Si finalmente estira la pata, no solo nuestras deudas se reducirán a cero, sino que nos sobrará dinero para empezar nuestra nueva vida. Esta mujer es una verdadera gallina de los huevos de oro. Al escuchar la risa de mal gusto de Alejandro, pensé que el mundo se oscurecía ante mí. Mientras yo trabajaba aquí día y noche y ahorraba en la comida, él secretamente le ponía precio a mi vida. Para ellos, siempre fui solo una fuente de dinero, pero Alejandro, esta mujer es sospechosamente resistente. Si se queda aquí conectada a las máquinas durante meses, no recibiremos el dinero, y las facturas del hospital solo aumentarán. Al final, nosotros saldremos perdiendo. Refunfuñó Valeria insatisfecha. Tienes razón en eso. Los pasos de Alejandro se acercaron lentamente a mi cama, mirándome fijamente a la cara. Oye, Sofía, realmente no oyes nada, ¿verdad? Su voz de repente se volvió profunda y amenazadora. Si de todos modos oyes, sé tan amable y no nos estorbes más. De repente, la mano de Alejandro se acercó a mi boca. Su mano tocó el tubo del respirador que me mantenía con vida. No, esto no puede ser verdad. El terror me heló el corazón. Se estaba preparando para desconectar el tubo aquí y ahora y asfixiarme. Me va a matar. Intenté moverme desesperadamente, pero no pude mover ni un dedo, ni mis párpados. Las ataduras de la opresiva mudez me encadenaban al borde de la muerte. Sentí como la fuerza se tensaba en los dedos de Alejandro sobre el tubo. En ese momento, la puerta se abrió de repente. Alejandro, ¿qué estás haciendo ahí? La voz de mi suegra resonó. Nada, solo me pareció que el tubo se había movido. Alejandro retiró la mano apresuradamente y chasqueó la lengua. Déjalo, démonos prisa. No podemos hacer esperar al señor abogado. De todos modos, pronto estirará la pata. Tiene razón. Vámonos. Los tres demonios finalmente abandonaron la habitación. Mientras la pesada puerta se cerraba, un sollozo rompió las compuertas de mi alma. Estaba furiosa, aterrorizada y me sentía infinitamente patética. ¿Cómo pude ser tan impotente y estúpida? ¿Qué sentido tuvo mi vida para confiar en un hombre así y servir a una familia así? Mi bebé, mi hijo, a quien me quitaron, ¿dónde estará ahora? Y mi otro bebé, en lugar de lágrimas, mi corazón sangraba. En la más profunda desesperación oscura, solo rezaba por la supervivencia de mis hijos. Esa noche, en la silenciosa UCI, unos pasos suaves se acercaron de nuevo. Era el médico experimentado del pabellón. Se detuvo junto a mi cama, revisó el monitor y el suero, y luego suspiró suavemente. Sofía, ¿me oye? Su voz era cálida, casi como una oración. No pude responder, pero parecía que el médico intuía por mis parámetros vitales que estaba consciente. Las palabras crueles de su esposo, debió ser terrible escucharlas. Sentí su grito de corazón a través del monitor. El médico tomó suavemente mi mano derecha con ambas manos. Sofía, no debe perder la esperanza. Hay algo muy importante que debo decirle. Algo importante. Concentré cada fibra de mi ser en mi oído. Su esposo dijo que registró al único hijo sobreviviente a nombre de Valeria. Sin embargo, yo les oculté la existencia del otro bebé. Mi corazón dio un vuelco enorme. Su esposo cree firmemente que solo hubo un hijo. Su otra hijita se encuentra actualmente en la UCI, está en la unidad de cuidados intensivos para prematuros y lucha heroicamente por su vida. Todavía es muy pequeña, pero se parece a usted. Es una luchadora muy fuerte. Mi hija también está viva. Y algo más, Sofía. Otro milagro se está gestando. Dijo el médico y apretó un poco mi mano derecha. En su mano derecha, los dedos, hace un momento, se movieron un poquito. Al oír esto, concentré toda mi energía en mi mano derecha, y entonces fue como si un grueso hielo comenzara a derretirse. Muy débilmente, pero sentí como la sensación volvía a mis dedos. Son signos de recuperación, Sofía. Usted se va a despertar, y el contraataque, que solo usted puede llevar a cabo, comenzará desde ahí. Al escuchar las palabras tranquilas y alentadoras del médico, en mi silencio se encendió una llama de determinación más fuerte que nunca. A partir de ese día en que mis dedos se movieron, mi cuerpo comenzó a regenerarse a una velocidad milagrosa. Unos días después, pude abrir los ojos. Una semana después, me quitaron el respirador y pude respirar por mi cuenta. Y finalmente, aunque todavía con voz ronca, ya podía hablar. Sin embargo, gracias al médico, mi recuperación se mantuvo en estricto secreto. Durante el día, cuando Alejandro y los demás venían a su terror psicológico llamado visita, cerraba los ojos y fingía que todavía era una planta en coma.
Hoy tampoco se mueve, ojalá se muera ya. Mi suegra escupía inclinada sobre mi cara, mientras yo, bajo la sábana, apretaba el puño de mi mano ya obediente. Solo esperen. El día en que vayan al infierno está más cerca de lo que creen. Esa noche, en la oscura habitación del hospital, llegaron de nuevo esos pasos familiares. Era Javier, mi cuñado. Sofía, ¿cómo te sientes? Se acercó a la cama susurrando. Abrí lentamente los ojos y me volví hacia él. Javier, muchas gracias, puedes hablar. Los ojos de Javier se abrieron de par en par por la sorpresa. Pero luego su rostro se relajó en una sonrisa de alivio. Gracias a Dios. El médico dijo que había signos de mejoría, pero no pensé que ya estuvieras en este punto. El doctor me está ayudando a engañar a esas sabandijas. Entiendo, una decisión sabia. Javier asintió, se puso serio y sacó una tableta. La verdad es que yo también he tomado medidas. He obtenido la contabilidad negra y la base de datos de la empresa de Alejandro, pero está encriptada varias veces, no puedo descifrarla. Si pudiera abrir esto, tendría la prueba del desfalco y la evasión fiscal, maldita sea. Mientras Javier miraba frustrado la tableta, extendí lentamente mi mano derecha. Dámela, pero esta es una encriptación muy compleja. Tomé la tableta, me incorporé un poco en la cama y, con mi dedo todavía algo tembloroso, comencé a teclear a una velocidad increíble en el teclado virtual. Clic, 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 enter, se abrió. En apenas unos segundos. Javier emitió un sonido de asombro. En la pantalla aparecieron las líneas de las sucias finanzas de Alejandro y su familia, las transacciones ilegales. Javier, tengo un secreto que nunca le conté a Alejandro. Le devolví la tableta y comencé a hablar en voz baja. Fui criada por el Estado, solo tenía la educación básica en papel, pero para salir de ese entorno, desde niña, de forma autodidacta, estudié programación y redes día y noche. ¿Programación? Pero Alejandro siempre decía que eras una proletaria tonta y sin estudios, que ni siquiera servías para las tareas del hogar. Sí, dejé que lo creyera. Tenía miedo de que solo se acercaran a mí por mi dinero, y deseaba tanto una familia normal y cálida que interpreté el papel de la esposita tonta. Me reí secamente. La empresa de Alejandro no creció por su genial sentido de los negocios. El sistema que su empresa vende como software principal, lo codifiqué yo sola, en segundo plano, como si fuera un pequeño trabajo a distancia desde casa. ¿Qué? ¿Tú construiste ese sistema líder en el mercado? Sí, así que conozco exactamente la lógica de las contraseñas de la contabilidad negra. Por no mencionar que, mis ojos se volvieron helados, en ese software hay una puerta trasera, un backdoor, de la que solo yo sé. Si doy una sola orden desde mi teléfono, puedo paralizar toda la red de la empresa de Alejandro y borrar todos los datos. Javier se quedó sin aliento, casi sin palabras. Esas personas despreciaban como una parásita ignorante y sin educación a quien en realidad era el único y verdadero pilar de la empresa, de su fortuna. Y lo que dijo Valeria, continué, que solicitaron deudas de varios cientos de millones a mi nombre. Ridículo. Una sonrisa gélida apareció en mi rostro. Trabajo en plataformas de freelance en el extranjero bajo el seudónimo de Emma. Durante años, he acumulado una enorme fortuna en cuentas suizas y americanas. Esa deuda de unos pocos cientos de millones es una fracción de mi patrimonio. De hecho, esto solo será una prueba perfecta contra ellos por fraude, una carta de triunfo con la que puedo acabar con ellos para siempre. Has estado ocultando habilidades y armas increíbles. Javier estaba asombrado, pero sus ojos brillaban cada vez con más determinación. Javier, por favor, ayúdame a vengarme. Nunca perdonaré a quienes me quitaron todo y atentaron contra mi vida. Por supuesto, juntos los empujaremos a los abismos más profundos del infierno. Javier apretó mi mano con fuerza. Con el aliado más fuerte de mi lado, las piezas del rompecabezas del contraataque finalmente encajaron. Pero primero quiero ver a mi otro bebé. ¿Podría pedirle al médico que traiga una silla de ruedas? Esa noche, Javier me llevó en silla de ruedas a la UCIM. Detrás del cristal, estaba esa pequeña y frágil incubadora, y dentro, mi diminuto pero fuerte bebé, el mayor motor de mi venganza. Medianoche, la unidad de cuidados intensivos para prematuros. Me incliné desde la silla de ruedas y miré fijamente la pequeña incubadora a través del cristal. ¡Ac! ¡Ac! El pequeño pecho conectado a tantos tubos se levantaba y bajaba diligente y uniformemente. En el momento en que sentí la fuerza de este pequeño ser, enormes lágrimas cayeron de mis ojos. Es una niña, susurró Javier amablemente. Según el médico, mañana podría salir de la incubadora, se está recuperando muy bien. Ya deberíamos registrar el nombre, Lily, se llamará Lily, porque por mucho que intenten separarnos,
Ella es el lirio puro e inquebrantable de nuestra familia, nuestro vínculo irrompible. Lily, qué nombre tan bonito, seguro que será tan fuerte y amable como tú. Me sequé las lágrimas y coloqué suavemente la mano sobre el cristal. Lily, querida, gracias por seguir con vida. Mamá te protegerá de todo, y también traeré de vuelta a tu hermanito, a quien nos robaron. Sin embargo, mi promesa maternal fue ensombrecida por las graves palabras de Javier. Sofía, tengo una noticia terrible que contarte. El niño que Alejandro y su familia se llevaron, Música, está en peligro de muerte. ¿Qué quiere decir? Mi corazón latió con un mal presentimiento. El lugar es la casa con jardín que yo misma construí. Javier contrató a un detective privado, y las grabaciones del micrófono que colocó eran espeluznantes. Ua, ua. De la grabación se oía el llanto desgarrador y desesperado de un bebé. ¡Ay! Ya está gritando otra vez. Si le acabo de dar el biberón. La voz histérica y aguda de Valeria. Oye, Valeria, tú te comprometiste a ser su madre. Ocúpate ya, que me amargas el vino caro. La voz de Alejandro. Era completamente fría y desinteresada, como si el niño fuera solo un ruido de fondo mientras ellos disfrutaban. No quiero, nunca he cuidado del mocoso llorón de otro. Además, aquí en mi vientre está tu verdadero heredero. No me estreses, es asqueroso. Realmente tiene la sangre de Sofía, no tiene ningún encanto. Hasta su llanto huele a pobreza. Métalo ya en el armario o en algún sitio, las palabras de mi suegra. No podía creer lo que oía, solo me quitaron a mi hijo para tener la apariencia de una pobre familia rota antes de la quiebra planeada. No tenían la menor intención de cuidarlo. Ni siquiera le cambiaban el pañal, lo dejaban llorar durante horas. Bueno, un poco más de paciencia. Se rió mi suegro. Hemos sacado todo el dinero que Sofía tenía en la cuenta, y el dinero de la empresa ya está casi todo fuera. En cuentas offshore en las Islas Caimán. La próxima semana quebramos la empresa. La deuda de varios cientos de millones recaerá sobre esa mujer que yace como un vegetal. Es perfecto. Solo falta que por fin estire la pata rápidamente. Chasqueó la lengua Valeria. Tranquila. Mañana por la mañana iremos al hospital con un abogado estrella corrupto. Aprovechando los vacíos legales, obligaremos al hospital a aceptar la solicitud de eutanasia y a desconectarla del tubo. Su conversación era como si estuvieran discutiendo el menú de la cena del día siguiente, mi plan de asesinato. Si la desconectan de la máquina, los 150 millones del seguro son míos. La deuda desaparece, y nosotros viviremos en el extranjero como ricos. El tintineo de las copas de champán resonó en la grabación. Ese es su plan. Javier apretó los puños con rabia en la habitación del hospital. Lo dejan llorar todo el día, es solo cuestión de tiempo que los vecinos llamen a los servicios sociales, y mañana realmente vienen a acabar contigo. No tenemos mucho tiempo. Permanecí sentada en un silencio abrumador. La ira y la desesperación alcanzaron tales proporciones que las palabras perdieron su significado. En esa casa que yo construí, torturan a mi hijo, y mi vida la quieren cambiar por unas cuantas monedas. La forma en que me llamaban proletaria sin estudios, me relegaban a la servidumbre, y finalmente, me desechaban como una bolsa de basura. Nunca, nunca, nunca perdonaré. Apreté con fuerza la sábana y, reuniendo fuerzas en mis piernas temblorosas, bajé lentamente los pies de la cama. Mis músculos aún estaban débiles. Apenas podía mantenerme en pie. Sofía, ¿qué haces? Todavía no estás en condiciones de caminar, Javier. Me voy a casa ahora mismo. Es una locura. ¿Qué podrías hacer en este estado? Mañana vendrán con el abogado. Precisamente por eso, levanté lentamente la cabeza. En mis ojos ya no había ni una lágrima, solo ardía el fuego helado de la venganza. Si mañana vienen a matarme, les daré la más cálida de las bienvenidas. Ni mi vida, ni mi hijo, ni mi dinero volverán a ser su juguete. Ante mi voz tranquila pero terriblemente decidida, Javier tragó saliva y luego asintió con firmeza. El fuego de la señal del contraataque finalmente se había encendido. A la mañana siguiente, el silencioso pasillo de la UCI del hospital fue interrumpido por pasos fuertes y violentos y una conversación brusca. Bueno, doctor, aquí está la declaración para suspender el tratamiento de soporte vital de mi esposa. Yo, como su cónyuge, la he firmado legalmente. Desconecte la máquina y cerremos todo este asunto. La voz arrogante de Alejandro. A su lado, un hombre con un traje caro y una sonrisa astuta. El abogado corrupto. El señor tiene razón. Desde el punto de vista legal, todos los papeles están en orden. Mantener con vida a un paciente en estado irreversible es solo egoísmo del hospital. Declaró el abogado. ¿Qué está diciendo? Su esposa quiere vivir. Este procedimiento unilateral es indignante. El médico se resistió desesperadamente,
pero el suegro lo atacó con palabras aún más duras. Usted es el indignante. ¿Hasta cuándo quiere seguir malgastando el dinero de los contribuyentes en esta mujer sin bachillerato que no sirve para nada? Así es. Nuestro Alejandro pronto se irá al extranjero como un gran director de empresa. La existencia de esta mujer miserable ya es solo una mancha en su pasado. Chilló Valeria. El destino de Sofía es dejarnos 150 millones. Será el mayor logro de su vida. Alejandro, seguro de su victoria, descorrió la cortina que cubría mi cama con una sonrisa burlona. Bueno, Sofía, este es el final. Gracias por el sustento. Ahora puedes irte al infierno. ¿Y qué demonios? Alejandro se quedó helado. La cama estaba vacía. Solo quedaba una sábana cuidadosamente doblada. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Dónde está esa mujer miserable?, gritó Alejandro. Exactamente en ese momento. ¿Quién irá al infierno? Desde la puerta de la habitación se oyó una voz tranquila pero helada y firme. Alejandro y los demás se giraron a la vez. Allí estaba yo, en una silla de ruedas que Javier empujaba, mirándolos directamente a los ojos. Sofía, ¿estás consciente y puedes hablar? Los ojos de Alejandro casi se le salen de las órbitas, retrocedió un paso. Valeria y los suegros, como si hubieran visto un fantasma, se quedaron de pie, con la boca abierta y en silencio. Con un silencio superior y aniquilador, dominé la habitación, mientras los observaba fríamente en su patético terror. Dijeran lo que me dijeran en el pasado, ya no era esa esposa indefensa que temblaba bajo la manta. ¿Cómo? ¿Qué hace aquí mi hermano? Entró en pánico Alejandro, señalando a Javier. Él es un criminal que nuestro padre repudió. ¿Qué haces tú con este hombre? Javier resopló fríamente. ¿Quién es el criminal? ¿Cómo robaron el dinero de la cuenta de Sofía? Hicieron pasar hambre al bebé secuestrado y quisieron matarla por el dinero del seguro. Todas las pruebas, junto con las grabaciones de voz, están en esta grabadora. Cuando Javier levantó la grabadora, el rostro del abogado se puso de repente pálido como la cera. Esto es una escucha ilegal. En un tribunal, esto no se sostiene como prueba, gritó el abogado. Desesperadamente, desde la silla de ruedas, hablé lentamente. A mí no me interesa el tribunal. Para destruirlo socialmente por completo, esto es más que suficiente. ¿Destruirte socialmente? ¿Con qué sueñas, tonta ignorante? ¿Qué puedes hacer tú? El rostro de Alejandro se enrojeció, intentando mostrar fuerza. Oh, seguramente soy una proletaria sin estudios porque yo codifiqué ese sistema extremadamente laxo y lleno de brechas de seguridad para tu empresa. ¿Qué sistema? ¿De qué estás hablando? Con una sonrisa burlona, saqué mi smartphone y giré la pantalla hacia Alejandro. En ella se veía la interfaz de administrador del servidor central de su empresa. Sí, ese software líder en el mercado del que tú afirmabas que era el resultado de tu genialidad. Ese sistema lo construyó desde las sombras, sola, esa mujer que ni siquiera sirve para las tareas del hogar. Yo no. Es mentira, ¿cómo ibas a ser tú? El rostro de Alejandro perdió todo color en un instante. Si crees que miento, probemos. Si presiono este único botón en este teléfono, un virus fatal se liberará en vuestro sistema a través de la puerta trasera. Los datos de los clientes, los ingresos y esa contabilidad negra que precisamente queréis llevaros al extranjero, todo se destruirá en un segundo. No lo hagas. Con el rostro desfigurado por el terror, Alejandro se arrodilló, pero mi venganza aún no había terminado. Ah, y Valeria, mi hijo, que ayer estuvo llorando todo el día en el armario mientras tú bebías vino. La miré con una mirada gélida. Creías que lo dejarías a cargo de una niñera ilegal contratada. Debo decepcionarte. Los servicios sociales, acompañados por la policía, rescataron al niño de la casa con éxito durante la noche. De la mano de Valeria, el caro bolso de diseñador cayó al suelo, y fue detenida en el acto por poner en peligro a un menor. Así que, empecemos la cuenta atrás. ¿Qué destruyo primero? Miré a los demonios desesperados con una sonrisa como la de la propia muerte. Esta única sentencia helada mía dominó por completo el aire de la UCI. Inmediatamente después, el abogado corrupto fue el primero en moverse. Yo me retiro de esto. La declaración también es inválida. Me engañaron. Me dijeron que su esposa era un vegetal sin remedio. No quiero participar en un intento de asesinato. El abogado tiró la carpeta, empujó a Alejandro y su familia, y huyó de la habitación como si su vida dependiera de ello. Oiga, espere, señor abogado. Alejandro se lanzó tras él desesperadamente, pero su mano solo agarró el aire. Habiendo perdido su único escudo legal y viendo que el destino de su empresa también estaba en mis manos, las rodillas de Alejandro finalmente cedieron. Sofía, por favor, no presiones ese botón,
Si el sistema se cae, por las multas de los clientes, mi empresa y yo estaremos acabados. El hombre que hace unos minutos se jactaba de enviarme al infierno, ahora se arrastraba por el suelo, suplicándome con mocos y lágrimas. Así es, Sofía, a nosotros también nos engañaron. Mi suegra, de repente, como si la hubieran cambiado, habló con una voz melosa y maullante. Todo esto lo ideó Valeria. Ella dijo que si te echábamos, la empresa daría mucho más dinero. Es cierto. Nosotros siempre te hemos querido como a nuestra propia hija. Por favor, no nos malinterpretes. Incluso mi suegro, balbuceando mentiras transparentes, intentó aferrarse a mí. Desde la silla de ruedas, observé con frío desprecio esta patética agonía, mientras seguía castigándolos con mi silencio. Cuanto más intentaban salvar el pellejo, más salía a la superficie su naturaleza podrida y repugnante. ¿Como vuestra propia hija? Lentamente abrí la boca y respondí con una voz helada. Las personas que trataron a mi hijo como una bolsa de basura, y le pusieron un precio a mi vida de 150 millones de pesos, ¿cómo tienen la cara de decir algo así? Vuestro perdón no vale ni un centavo. Ante mis palabras, mis suegros se estremecieron y se les atragantaron las palabras. Terminen ya. En ese momento, rompiendo el silencio, Valeria comenzó a chillar histéricamente, recogió su bolso y lanzó miradas asesinas a Alejandro y sus padres. A mí me engañaron, ridículos. Mucho antes de que yo dijera nada, vosotros os quejabais a diario de que queríais echar a esta gansa con olor a pobreza. Alejandro también dijo que ojalá se muriera ya para poder cobrar el dinero. Valeria, cállate. El rostro de Alejandro se volvió ceniciento. Intentó silenciarla, pero Valeria, que solo salvaba su propio pellejo, ya no se detuvo. Cállate tú. No tengo nada que ver con esta empresa llena de deudas, ni con vuestro secuestro. Solo vine contigo porque me prometiste que sería la esposa rica de un director de empresa. Págame una indemnización y rompemos. ¿Qué? ¿Me traicionas? ¿Mientras estás embarazada de mi hijo? Alejandro, enfurecido, agarró los hombros de Valeria. En tu vientre está mi verdadero heredero. Juntos superaremos esta crisis. Ante el grito de Alejandro, en el rostro de Valeria apareció una sonrisa diabólica, distorsionada y burlona. Ja ja ja. Bueno, da igual. Si la empresa se va a pique de todos modos, no tiene sentido guardar secretos. Valeria se acarició el vientre abultado y pronunció las palabras más incomprensibles. Alejandro, cariño, este niño aquí dentro, ¿cómo podría ser tuyo? Alejandro, e incluso mis suegros y yo, nos quedamos atónitos por un momento. Los genes de un hombre tan impotente y estúpido, que solo llegó a ser alguien gracias al dinero de su esposa. ¿Crees que los transmitiría? Este bebé es de Gabriel, tu director financiero. En ese punto, la chispa de vida se extinguió definitivamente en los ojos de Alejandro. Así es. Con Gabriel hemos estado sacando poco a poco el dinero negro de la empresa a nuestras cuentas en Suiza y las Islas Caimán. Y también el dinero que vosotros le robasteis a Sofía. El plan era que, después de la quiebra, me fugaría al extranjero con Gabriel. Pero esta gansa lo ha arruinado todo ahora. Valeria me miró con odio. Entiendo. En mi interior, sonreí fríamente. Alejandro creía que Valeria era su amante y quería apoderarse de mi fortuna. Pero en realidad, él mismo era la vaca lechera de Gabriel y Valeria, a quien querían despojar de todo. Mentira, esto no puede ser verdad. Valeria, dijiste que me amabas, que llevabas a mi hijo en tu vientre. Eres estúpido. Mírate en un espejo, se te nota el olor a pobreza. Valeria escupió directamente en la cara de Alejandro. Alejandro, como si se hubiera vuelto loco, se agarró la cabeza y se derrumbó en el suelo. Mis suegros también, murmurando que la fortuna de nuestra jubilación, se desplomaron con los ojos vidriosos. La cruel verdad que habían estado ocultando hasta ahora los arrastró a todos al fondo del infierno. Fue la autodestrucción más patética y cómica. Una maravillosa disputa interna, pero no olviden, volví a girar el teléfono hacia ellos. Solo estamos en la puerta de vuestro infierno. Aburrido, no me interesan. Yo me largo con Gabriel. Vosotros, patéticos miserables, mátense entre ustedes. Valeria escupió, dio media vuelta y, haciendo resonar sus tacones, se dispuso a caminar hacia la puerta. Pero en la puerta, Javier le bloqueó el paso. Quítate de en medio, criminal. Valeria intentó empujar a Javier, pero el hombre ni se inmutó, solo dijo fríamente. Él no vendrá. Gabriel fue detenido esta madrugada por la policía bajo sospecha de administración fraudulenta y desfalco. ¿Qué? El rostro de Valeria volvió a perder el color. ¿De qué hablas? No hay pruebas del desfalco. Yo entregué las pruebas a la policía. Tomé la palabra en voz baja.
Dije que había hackeado la contabilidad negra de la empresa. Es cierto. Entonces vi las huellas de cómo tú y Gabriel transferíais constantemente el dinero a las cuentas offshore. Ah, y por cierto, con la ayuda de mi propia red en el extranjero, me encargué de que esas cuentas secretas fueran congeladas, una por una. ¿Congeladas? Mientes, mis varios cientos de millones de pesos con Gabriel. Valeria, presa del pánico, sacó su propio teléfono y tecleó frenéticamente, pero por más que actualizaba, su saldo mostraba implacablemente 0 pesos. Mentira. El grito desesperado de Valeria llenó la habitación. Valeria. Así que también robaste de mi empresa. Alejandro la miró con los ojos inyectados en sangre. Vosotros dos me robasteis, y por vuestra culpa mi empresa está al borde de la quiebra. Así es. Todo es culpa de esta mujer podrida. Alejandro, nosotros también somos solo víctimas. Mi suegra aprovechó la oportunidad y se abalanzó sobre Valeria. Devuélvenos nuestro dinero, ladrona. No me toques, vieja apestosa. Vosotros también robasteis de la cuenta de Sofía, y lo perdisteis en las máquinas tragamonedas. Asqueroso, infinitamente asqueroso. Estas personas, que hace unos minutos querían quitarme la vida para repartirse el dinero del seguro, ahora se atacaban mutuamente, echándose la culpa unos a otros por sus crímenes, como una horrible pintura infernal. Yo solo estaba sentada en mi silla de ruedas, y desde mi silencio abrumador, los observaba fríamente desde arriba. En medio del caos, Alejandro se arrastró a 4 patas hacia mí y se agarró a mi silla de ruedas. Sofía, si encierran a Valeria, el dinero volverá a la empresa. Por favor, te lo ruego, solo no presiones ese botón. Si mantienes el sistema en funcionamiento, todavía puedo salvar mi empresa. Ante la patética súplica de Alejandro, lo miré como si viera un gusano sucio, y le di una patada en la mano con asco. No te confundas, Alejandro. Es un hecho que Valeria y su cómplice robaron el dinero, pero tu empresa no se hundió por eso, sino porque tú, como director, te sentaste a esperar, viviste una vida de lujo a costa de la empresa y trataste a los empleados como esclavos. La gente con talento se fue, solo quedaron los aduladores. Cuando el sistema enviaba señales de error, les decías que lo ocultaran de alguna manera. Toqué la pantalla y abrí otra ficha de datos. ¿Ves esto? Anoche, todas las grandes empresas asociadas enviaron simultáneamente la declaración de rescisión de contrato. ¿Rescisión de contrato? El rostro de Alejandro se desfiguró por la desesperación. En cuanto dejé de dar mantenimiento al software, aparecieron inmediatamente los errores fatales. Y a ti no te quedó ni gente ni conocimientos técnicos para solucionarlo. Así que, sin que yo presione nada, tu empresa ya está oficial y definitivamente acabada. Pronuncié la sentencia sin piedad. Esto no puede ser, mi empresa, mi vida. Alejandro se derrumbó en el suelo y comenzó a sollozar y gritar como un niño pequeño. Sofía, pero nosotros no tenemos nada que ver con esto, ¿verdad? Solo seguíamos las órdenes de Alejandro. Mi suegro, con el rostro pálido, intentó excusarse, pero tampoco tuve piedad de ellos. Poner en peligro a un menor. Se llevaron a mi hijo, a quien hicieron pasar hambre y descuidaron. Además, robo, por sacar dinero de mi cuenta sin mi conocimiento, y en cuanto a la casa de Polanco, que yo construí. Bueno, por supuesto, está a mi nombre, así que hoy mismo los desalojo. A partir de hoy, son personas sin hogar, y además, endeudados hasta el cuello. No puedes hacer esto. Es inhumano. Mis suegros se quedaron completamente helados y cayeron al suelo. Afuera, bajo la ventana del hospital, se acercaron varias sirenas a la vez. Coches de policía. No solo uno. Parece que ha llegado el taxi que envié a por ustedes. Dijo Javier en voz baja, mirando por la ventana. Basado en la denuncia de los servicios sociales, la confesión de Gabriel y las pruebas que presentamos sobre el desfalco y el intento de asesinato, la policía ya ha emitido órdenes de arresto contra todos ustedes. Cuando quisieron desconectar el respirador, eso es intento de homicidio. Ante las palabras de Javier, los demonios en la habitación, por el puro terror, ya no pudieron emitir ni un sonido. Pero el castigo, aún no había terminado. El mayor secreto, el que más temían, ahora está a punto de salir de la boca de los policías. El sonido de las sirenas que venían de fuera se silenció justo debajo del hospital. Las puertas de varios coches de policía se cerraron de golpe. Se oyeron pasos de botas pesadas en el pasillo. El aire de la habitación estaba tan tenso que casi dolía respirar. No quiero ir a la cárcel. Mi vida se ha acabado. Valeria, agarrándose la cabeza, se acurrucó en el suelo y temblaba. Su confianza en que se fugaría al extranjero con Gabriel se había desvanecido por completo. Alejandro, haz algo. No quiero ir a la cárcel. Mi suegra, con la cara llena de mocos y lágrimas,
Se aferró al traje de Alejandro. Dijiste que nunca nos atraparían. Asume la responsabilidad. Mi suegro comenzó a golpear a su propio hijo, intentando echarle la culpa. Cállense, malditos, viejo de mierda, bruja de mierda. Yo tampoco lo planeé así. Alejandro apartó a sus padres con todas sus fuerzas y se arrancó el pelo como un loco. Clic. La puerta del hospital se abrió, entraron policías uniformados y detectives de traje. El detective que iba al frente recorrió la habitación con la mirada y luego dijo con voz helada: Alejandro, así como sus padres, por intento de homicidio contra la señora Sofía, puesta en peligro de un menor y robo, quedan detenidos. Señora Valeria, contra usted hay una orden de arresto vigente por administración fraudulenta y desfalco de una cantidad considerable. En el momento en que se pronunció la sentencia, todo en ello se rompió definitivamente. No fui yo, solo soy una víctima. Valeria se levantó de un salto y señaló a Alejandro, chillando histéricamente. Este hombre fue el que ideó matar a su esposa por los 150 millones. Y el dinero que encontraron en mi cuenta, también lo transfirió Alejandro a la fuerza. Soy inocente. Cállate, Valeria. ¿Tú estabas robando el dinero con ese cabrón de Gabriel a mis espaldas? Señor oficial, esta mujer me engañó. Me mintió diciendo que estaba embarazada de mi hijo. Es una estafadora, una embaucadora. Llévensela a ella. Estáis los dos locos. Mi suegra se levantó del suelo y le arrancó el pelo a Valeria con todas sus fuerzas. Esta ladrona es la culpable de todo. Ella incitó a mi hijo. Ah, suéltame el pelo, vieja sucia. Tú también robaste del dinero de Sofía para el casino. A la vista de los policías, los demonios que una vez me despreciaron ahora se arañaban la cara, se rasgaban la ropa y se echaban la culpa unos a otros gritando. Una pintura infernal, espeluznantemente patética, cobró vida. Aquellos que me llamaban proletaria sin bachillerato, ahora habían caído más bajo que nadie, a lo más bajo de la humanidad. Yo solo estaba sentada en mi silla de ruedas, en silencio y observándolos fríamente desde arriba. No sentía ni una pizca de lástima, solo quería ver cómo se derrumbaban bajo el peso de sus propios pecados. Y quería grabar ese momento en mi retina. Basta ya. Si se resisten, también serán acusados de agresión a un oficial. Los policías intervinieron y sujetaron a los tres energúmenos. Clic, clic, el sonido frío de las esposas resonó en la habitación del hospital. Esto no puede ser verdad. Soy director general. El director de una de las mayores empresas de TI del país. No puedo acabar así. Alejandro, con las manos atadas a la espalda y presionado contra el suelo, gritaba. Sus ojos inyectados en sangre se volvieron hacia mí y me lanzó maldiciones. Sofía, tú tienes la culpa de todo. Mi vida se arruinó solo porque me casé contigo, una mujer inútil. Te mataré. Chijuru que te mataré. Alejandro intentó zafarse de los policías para abalanzarse sobre mí, pero antes de que alcanzara mi silla de ruedas, una fuerza enorme lo clavó al suelo. Era Javier. Eres muy terco, hermanito. Suéltame, criminal. Solo me ensucias y me tocas. Alejandro todavía creía que su hermano era un criminal repudiado y le lanzaba insultos. Pero Javier no estaba enojado en absoluto. De hecho, una fría sonrisa apareció en su rostro. Yo soy el criminal. ¿Todavía no se han dado cuenta? Alejandro se quedó helado. Mi suegro también miró a Javier con terror. Señor detective, por favor, infórmeles también sobre ese otro caso, dijo Javier al policía que iba al frente. El detective asintió. Alejandro, y ustedes también. Además de los cargos actuales, tienen otro delito muy grave y oculto. Hace unos años, desaparecieron 100 millones de pesos de la empresa. Se sospechó del señor Javier por administración fraudulenta. Exactamente con esa prueba manipulada que ustedes tres crearon, y que la señora Sofía entregó recientemente, completa e íntegra, a la policía. Los rostros de Alejandro y sus padres se congelaron de puro terror. Esa absoluta superioridad con la que nos miraban a mí y a Javier ahora se derrumbaba desde sus cimientos. No, yo no hice nada. Mi hermano actuó por su cuenta. Alejandro negaba con la cabeza, pero ya nadie prestaba atención a su voz temblorosa. Deja de hacer el ridículo, dije, interrumpiendo con voz helada desde la silla de ruedas. Cuando reconstruí la red de la empresa, también restauré los registros completos de los servidores anteriores. Se ve claramente quién, cuándo y desde qué máquina realizó la manipulación para culpar a Javier del desfalco. Y también está registrado cómo ese dinero fue a parar a vuestras cuentas suizas. Todo está en manos de la policía. Ah, mi suegro se derrumbó en el suelo y se agarró la cabeza. Se acabó todo lo que construí, lo que usted construyó, padre, algo así nunca existió. Javier miró desde arriba a Alejandro y a su padre, que se arrastraban por el suelo.
Después de que me echaran, la empresa casi quebró una vez. Quien la salvó no fue otra que Sofía y su software. Cállate. Yo soy el director general, yo soy el genio. No toleraré que un criminal así. Alejandro echaba espuma por la boca. ¿Criminal? Eres realmente estúpido. Javier se aflojó un poco la corbata. Ese día supe perfectamente que me habían tendido una trampa, pero no me importaba esa empresa podrida, ni esa familia, así que preferí dejar que me culparan y me fui. Tenía curiosidad por ver hasta dónde llegaría por mis propios medios. Después de irme, fundé un fondo de inversión desde cero. Hoy gestiono muchas veces el valor de tu empresa. Ah, por cierto, hace poco, el principal accionista del banco acreedor de tu empresa también se convirtió en mi empresa. Los ojos de Alejandro se abrieron hasta el límite. Su hermano, a quien creía que acabaría como un vagabundo después de ser repudiado, en realidad se había convertido en un inversor 1.000 millones de veces más poderoso e influyente que él. Así que si yo me retiraba del respaldo del banco, tu empresa podría haber sido hundida en cualquier momento, independientemente del virus de Sofía, aunque es un hecho que con la caída del software, la empresa ya estaba muerta de todos modos. Ajá. De la garganta de Alejandro ya solo salía un gemido ininteligible. Su esposa, a quien trataba como una proletaria sin bachillerato, y su hermano, a quien repudió, ellos dos tenían su destino y el de su empresa en sus manos. Eran los depredadores absolutos. Alejandro, no eres ni un genio ni un director, solo un parásito patético que ha vivido del dinero y el talento de otros. Las últimas palabras de Javier resonaron en la habitación del hospital con la pesadez de una sentencia de muerte. No, no. Ayúdame, Sofía. ¿Me quieres, verdad? Empecemos de nuevo. Por favor, lo arreglaré todo. Alejandro, completamente derrumbado, se arrastró por el suelo y presionó su rostro contra mi silla de ruedas. Con mocos, lágrimas, suplicaba por su vida. Lo miré desde arriba con una opresiva y pesada mudez, cuando yo estaba embarazada y cargaba las pesadas bolsas de la compra, cuando fregaba el suelo a cuatro patas, ellos se reían mientras bebían vinos caros. Comparada con mi humillación y dolor de entonces, su súplica actual no tiene más valor que un puñado de polvo. No me toques, eres asqueroso. Le espeté con voz helada y retrocedí con la silla de ruedas. Llévenselos. Gritó el detective, y los policías arrastraron a Alejandro, sus padres y Valeria por el pelo. Suéltenos. Yo también soy una víctima. Alejandro me engañó. Alejandro, haz algo. No quiero ir a la cárcel, hijo. Cállate. Todo es culpa vuestra. Vosotros me metisteis en todo esto, incluso mientras los arrastraban hacia la puerta, seguían insultándose, echándose la culpa unos a otros de forma obscena. Sus gritos, que se alejaban, sonaban exactamente como los lamentos de las almas condenadas que ardían en el fuego del infierno. Luego, lentamente, todo se quedó en silencio. Se acabó. Ah, en la silenciosa habitación del hospital, Javier me puso la mano suavemente en el hombro. Sí, pero lo más importante aún está por venir. Suspiré profundamente y miré las luces rojas y azules de la policía que parpadeaban más allá de la ventana. La venganza había terminado. Ahora mi única tarea es recuperar la luz que me quitaron. Al día siguiente de su detención, con el permiso del médico, salí oficialmente del hospital. Aunque mi cuerpo aún no se había recuperado del todo, tenía una misión que debía cumplir lo antes posible. Sofía, no te esfuerces. Yo empujo la silla de ruedas. Gracias, Javier, pero al menos, cuando abrace a ese niño, quiero estar de pie. Nuestro camino nos llevó a la oficina de servicios de protección infantil de la ciudad. Detrás de la pesada puerta estaba mi otro hijo, a quien me habían arrebatado y a quien querían utilizar como instrumento de su miserable plan de quiebra. Por aquí, por favor. Aunque el bebé está desnutrido y emocionalmente inestable. Por favor, acérquese lentamente para no asustarlo. Ante las palabras de la trabajadora social, entré en silencio en la habitación. En la pequeña cuna de barrotes yacía un pequeño bultito. Involuntariamente, suspiré. Durante las semanas que estuvo con Valeria y su familia, el bebé había adelgazado terriblemente, su cara estaba hundida y su pequeño cuerpo estaba cubierto de dolorosas y rojas rosaduras de pañal. Cuando me acerqué, ni siquiera lloró, solo miraba al techo con una mirada vacía. Había aprendido con su propio cuerpecito la desesperación total, que por mucho que llorara, nadie vendría a por él. Perdóname, perdóname. Mamá llegó tarde, me levanté de la silla de ruedas y, con piernas temblorosas, me acerqué a la cuna, y luego, ese frágil y diminuto cuerpo lo abracé suavemente. Ya todo está bien. Nadie volverá a hacerte daño. Mamá te protegerá. Quizás el calor de mi cuerpo o el ritmo de los latidos de mi corazón le llegaron. En los ojos del bebé de mirada vacía,
se encendió una chispa muy pequeña. Luego, con sus manitas, agarró con fuerza el borde de mi ropa. ¡Ua! ¡Bah! Como cuando se rompe una presa, un llanto fuerte y sonoro llenó la habitación. Ese fue el momento en que finalmente encontró un lugar seguro y liberó todo el terror y la tristeza acumulados. Yo también lloré a gritos. La luz que esos demonios me habían robado, finalmente la había recuperado. Luchaste bien, Música Milán. El nombre de Oliver, que Valeria le puso, ya ha sido invalidado legalmente. Milán. Le di este nombre con la esperanza de que trajera luz a mi oscura vida y que pudiera volar libre como un pájaro. Él y su hermana Lily, que lucha en la incubadora, son mis tesoros insustituibles. Unas semanas más tarde, los gemelos y yo vivíamos nuestros días en paz en un lujoso apartamento de Ciudad de México, perfectamente seguro, proporcionado por Javier. Mi cuerpo se había recuperado por completo, y era como si ese infierno en la tierra hubiera sido solo un mal sueño. Momentos cálidos y felices se sucedían. Sofía, el abogado, ha enviado el informe final sobre la confiscación de bienes y la indemnización. Un día, Javier nos visitó con un enorme fajo de papeles en la mano. ¿Cuál fue el resultado?, pregunté mientras le daba el biberón a Milán. Una sonrisa gélida apareció en el rostro de Javier. Una victoria inversa perfecta. La empresa de Alejandro ha sido liquidada oficialmente. Y el dinero que escondían en la caja negra y en las cuentas suizas, gracias a la colaboración de mi red y la policía, ha sido confiscado hasta el último centavo. ¿Y qué hay de la enorme deuda que querían cargarme para la quiebra personal? Por supuesto, la transfirieron toda a Alejandro, sus padres y Valeria como deudores solidarios. Además, la indemnización que te corresponde por daños y perjuicios, la compensación por el maltrato infantil y la devolución del dinero robado de tu cuenta bancaria. Calculo que les ha caído encima una deuda de varios cientos de millones, aunque trabajen toda su vida, no podrán pagarla. Entiendo. Asentí en silencio. Me despreciaron porque no tenía el bachillerato. Se aprovecharon de mi trabajo, robaron mi fortuna y finalmente atentaron contra mi vida. Creían que me lo quitarían todo, pero al final fueron ellos los que me lo dieron todo, su fortuna, su libertad y su futuro. Y por supuesto, la casa en la que vivían también está a mi nombre, así que ya la vendí. Así que realmente ya no tienen un lugar en el mundo. Acaricié la cabecita de Milán, que dormía plácidamente en mis brazos. Entre los fríos muros de hormigón de la prisión, ahora se insultan mutuamente y tiemblan ante el próximo juicio y la trampa de la deuda. ¿Quieres ir a ver su patético final? Ante la pregunta de Javier, sonreí y asentí con firmeza. Sí, para que nosotros podamos mirar hacia adelante. Quiero ver con mis propios ojos cómo se pudren en lo más profundo del infierno. Ese fue el momento que asestó el golpe final, el más cruel y doloroso, a quienes me habían empujado al borde de la desesperación. El comienzo del desenlace más satisfactorio, el tribunal condena al acusado Alejandro a 12 años de prisión. En el aire sombrío y tenso del tribunal de la capital, la voz grave del juez resonó. En ese momento, las rodillas de Alejandro, de pie en el banquillo de los acusados, flaquearon, y como un muñeco de trapo con los hilos cortados, se desplomó. No, esto no puede ser verdad. 12 años. Mi brillante vida. El hombre que antes lucía trajes caros y se creía un genio de los negocios, ahora era un patético despojo. Pelo largo y grasiento, rostro pálido como la cera y un raído uniforme gris de preso. Su espalda se parecía exactamente a la de cualquier delincuente común. El intento de homicidio contra su esposa en la UCI, el desfalco de cientos de millones, la puesta en peligro de un menor y la anterior incriminación de Javier. Los cargos leídos por el fiscal eran tan egoístas y viles que nadie en la sala sintió la más mínima compasión por él. El juez continuó implacablemente con la lectura de la sentencia. Condeno a la acusada Valeria a 6 años de prisión. Usted, por sus propios intereses económicos, puso en peligro a un bebé inocente. No merece la maternidad. No. Ah. Valeria gritó histéricamente en la sala. A mí solo me engañó Gabriel, y estoy embarazada. ¿Quieren que dé a luz en el hospital de la prisión? Silencio en la sala. El tribunal ha tenido en cuenta su embarazo, pero sus delitos son demasiado graves. El niño será puesto bajo la tutela del Estado inmediatamente después del parto. No, mi vida se ha acabado. Ah. La ilusión de ser la esposa de un director de empresa se desvaneció por completo. Solo quedaron la prisión y una enorme deuda. Valeria se derrumbó en el suelo y solo murmuraba para sí misma. Condeno a los padres, por su participación como cómplices, a 3 años de prisión, suspendidos por 5 años. Aunque ellos se libraron de la cárcel, en sus rostros solo se veía pura desesperación. Se registró en el juicio civil la indemnización de varios cientos de millones y la deuda del préstamo.
La casa que yo construí ya la vendí, así que no tenían a dónde ir. Incluso en su vejez, tendrán que rebuscar en la basura o barrer las calles solo para poder comprar el pan del día. La trampa de la deuda hasta la muerte, el infierno sin fin, se hizo realidad. Cuando terminó el juicio, los guardias esposaron a Alejandro y Valeria y se dirigieron con ellos hacia el furgón policial. Música. En ese momento, la mirada de Alejandro, que miraba al suelo, se detuvo en Javier y en mí, sentados en la primera fila. Ese Sofía, en los ojos de Alejandro brilló un último y patético rayo de esperanza. Se zafó de las manos de los guardias y se lanzó hacia la barandilla del banquillo de los acusados. Sofía, por favor, háblale al juez. 12 años es demasiado. A mí también me engañaron. ¿No estábamos casados? El hombre, con mocos y lágrimas, suplicaba por su vida. Me levanté de mi asiento y, a través de la barandilla, lo miré con frío desprecio. El silencio opresivo y mi mirada helada casi lo atravesaron. A.M. F. Lentamente me incliné y susurré lo suficiente para que solo él me oyera. Cuando trabajaba hasta sudar sangre para mantener tu sueño, cuando estaba embarazada y sufría, tú solo me llamabas una proletaria tonta sin bachillerato, una parásita, y le pusiste un precio a mi vida de 150 millones. Alejandro se quedó sin aliento. Valeria me engañó. No, ese era tu verdadero yo. Le clavé el cuchillo sin piedad. Te mereces más que nadie que una proletaria sin estudios te menosprecie durante los próximos 12 años. En tu estrecha celda, cada maldito día, hasta tu muerte, prueba que se siente perderlo todo frente a una mujer a la que antes pisoteaste en el barro. Ah, Alejandro, sin encontrar palabras, paralizado por mi mirada helada, se desplomó. En ese momento, Valeria y los suegros también pasaron por allí. Sofía, por favor, perdónanos, fuimos tan estúpidos, solo danos algo de dinero, por favor. Mi suegra extendió la mano a través de las rejas, pero Javier se interpuso y apartó su mano sucia. No tenemos nada que daros. Lárguense de aquí. Ante la dura voz de Javier, mi suegra resopló y retrocedió. En marcha. Los guardias los agarraron y casi los arrastraron fuera de la sala. No, Sofía, ayúdame. Detrás de la puerta que se cerraba, el patético grito de Alejandro se escuchó durante mucho tiempo, pero luego, lentamente, se desvaneció por completo. Se acabó. Javier me sonrió amablemente en la silenciosa sala del tribunal. Sí, miré hacia el techo y exhalé profundamente. Sentí como la oscura y pesada carga que se había acumulado en mi cuerpo desaparecía lentamente. Adiós, el mayor error de mi vida. Susurré en voz baja y, junto con Javier, abandonamos la sala. Al salir del edificio, nos recibió un cielo azul brillante y despejado. Fue el primer día, resplandeciente y luminoso, de nuestra nueva vida con mis hijos. Papá, mira, qué flores tan bonitas. Un cálido sol primaveral bañaba el bosque de Chapultepec. Bajo los árboles florecientes y verdes, dos pequeñas sombras corrían hacia nosotros con enormes sonrisas en sus rostros. Mis dos tesoros más preciados, mis gemelos de 5 años, Milán y Lili. Despacio, no vayáis muy lejos. Si os caéis, os dolerá. A mi lado, sentado en la manta de picnic, Javier les regañó amablemente, entrecerrando los ojos, los niños, con un fuerte grito de sí, se lanzaron a los fuertes brazos de Javier. Jeje, Javier, eres como un verdadero padre. Sonreí. Pues claro, vosotros sois la familia más importante del mundo para mí. Javier sonrió tímidamente y me rodeó los hombros con ternura. Han pasado 5 años desde los acontecimientos infernales. Hace 3 años nos casamos oficialmente. Con Javier y como una nueva familia, vivimos estos días cálidos y pacíficos. Milán, a quien una vez hicieron pasar hambre y miraba al vacío con la mirada perdida, hoy es el corredor más rápido del jardín de infancia y un niño infinitamente amable y alegre. Mi hija, Lili, que luchó por su vida en la incubadora. Se parece completamente a mí, una niña traviesa, sonriente, inteligente y alegre. Incomprensible. Hace 5 años, ese día, yacía en un quirófano oscuro como la boca de un lobo, y sentí como mi vida se desvanecía lentamente. Susurré para mis adentros mientras observaba los pétalos que volaban con el viento. Solo una proletaria sin bachillerato, reemplazable en cualquier momento. Alejandro y sus padres lo repitieron tantas veces que casi me lo creí y perdí mi autoestima. Solo aguanté en silencio y me conformé. Sofía, Javier apretó mi mano con fuerza. El calor de su palma pareció derretir incluso las pequeñas cicatrices en lo más profundo de mi alma. Pero sabes, hoy estoy agradecida. Porque ese día, cuando me traicionaron y quisieron matarme, fue cuando me di cuenta de mi propia y verdadera fuerza. Actualmente,
Con el fuerte respaldo del fondo de inversión de Javier, he fundado mi propia empresa de seguridad informática. El sistema de esa mujer sin bachillerato hoy protege la red de grandes empresas nacionales y extranjeras, y está en la cima de la profesión. Mientras tanto, esos demonios. Según los rumores, su destino es la pesadilla más patética. A Alejandro, en la cárcel, los delincuentes a los que despreciaban lo aterrorizan a diario. Llorando, limpia los inodoros. Valeria, después de salir de la cárcel, con una enorme deuda a cuestas, sin su hijo, sobrevive en los círculos más bajos de la noche de la Ciudad de México, en los bares baratos de los alrededores de la Plaza Garibaldi, mientras huye constantemente de los cobradores. Y mis suegros, con la espalda encorvada, recorren la ciudad recogiendo latas de los contenedores de basura solo para tener algo que comer. Viven exactamente el infierno sin fin hasta la muerte que se merecen. Ellos ya nunca se cruzarán en mi vida, ni un solo milímetro. Ante mí solo se extiende el futuro más brillante y feliz. Mamá, toma. Lily corrió hacia mí y, de su pequeña palma, puso unos hermosos pétalos de flor en mi mano. Vaya, qué bonitos. Gracias, Lily, papá, y yo encontré una piedra súper genial para ti, gritó Milán. Vaya, esta es una piedra realmente fuerte. Gracias, hijo. La risa cantarina de los niños y la cálida sonrisa de Javier. Apreté los pétalos en mi mano y cerré los ojos en silencio. No, esa mujer que ese día lloraba desesperada en la oscuridad, tú nunca fuiste. Débil o indefensa. Tus hijos, a quienes protegiste a costa de tu vida, ahora ríen alegre y ruidosa. Tu duro trabajo, tu lucha a sangre y fuego, hoy te ha creado un hogar tan cálido y hermoso. Sofía, ¿qué pasa? ¿Vas a llorar? Se inclinó Javier sobre mí, preocupado. No, me sequé una lágrima rebelde y respondí con una sonrisa radiante. Es que estoy tan feliz. Javier, Milán, Lily, ahora soy la más feliz de mi vida. Qué bueno que nos conocimos y que estoy viva. Ante mis palabras, Javier sonrió con ternura, y los gemelos nos abrazaron alegremente a ambos. La verdadera felicidad no la dan los demás. La verdadera felicidad solo pertenece a aquellos que, incluso en los tiempos más oscuros, son capaces de levantarse por sí mismos, no se rinden y luchan hasta el final por lo que más les importa. El viento primaveral levantó alegremente los pétalos de flores hacia el cielo azul de la Ciudad de México, como si celebraran nuestra nueva y maravillosa vida. M.